Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico. 18ª semana, con un subtema: el arresto, juicio y crucifixión del Mesías. Paz a vosotros, amados hermanos y hermanas de este grupo edificados en la palabra. En esta mañana, bendecimos a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Gracias por regalarle un tiempo a escuchar la palabra de nuestro Dios. Oremos todos juntos para que sea nuestro Dios, mediante su Santo Espíritu, quien guíe esta exposición y que podamos abrir el corazón para escucharla, pero principalmente poder ponerla en práctica. Oremos. Bondadoso y buen Dios que estás en el cielo, en esta mañana, Padre poderoso, agradecemos infinitamente, Señor, tu bondad y tu misericordia. Nos presentamos, Padre, en humildad, pidiendo perdón, Señor, por nuestras faltas, sabiéndonos, bendito Dios, no merecedores de nada, pero amparados, bendito Creador, en el nombre glorioso de tu amado Hijo Jesús. Gracias, porque mediante ese supremo sacrificio, Señor, podemos llegar hasta ti, para suplicar, bendito Dios, que tú permitas, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien guíe. Bendice a cada uno de los presentes. Bendice también, Señor, a todos los que en algún momento escucharán esta exposición. Que sea, Señor, para bendición de sus vidas y para glorificación de tu nombre. Bendecido seas, Dios eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En este día de reposo, sábado 24 de mayo del 2025, el tema que habremos de escuchar lleva como título La muerte del Mesías, explicada y tramada. Mateo 26, versículos del 1 al 5, nos demuestra que Jesús sabía exactamente lo que sucedería en los próximos días. Jesús les dice a los discípulos que iba a ser crucificado. Durante la Pascua. Mientras tanto, el sumo sacerdote, los principales sacerdotes y los ancianos conspiraron para arrestar a Jesús en secreto y matarlo. Decidieron esperar hasta después de la fiesta de la Pascua, para no provocar que la multitud se amotinara en defensa de Jesús. El desarrollo de este pasaje será realizado en 4 puntos relevantes. El primero, la muerte de Jesús fue explicada a los discípulos por él y estaba ligada a la Pascua. Jesús sabía que solo le quedaban algunos días y luego vendría la Pascua y sería entregado por los sumos sacerdotes y los ancianos en manos de los romanos para que fuera crucificado. También nos expresa que él era el Hijo del Hombre, muriendo por la humanidad. Su muerte, causada por la traición de una persona cercana. En Mateo 26:21 nos dice: y mientras comían, dijo: de cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Sabemos que no hay nada más doloroso para cualquier persona que una traición, y más cuando ésta viene de alguien cercano, de alguien que dice quererte, de alguien en quien confías. Y Jesús tuvo que vivir algo así. En el punto número 2 veremos la muerte de Jesús fue planificada por los religiosos. Los líderes religiosos judíos, sacerdotes con autoridad,
Los ancianos, que eran los miembros de la aristocracia, incluidos también algunos escribas, especialmente los escribas saduceos que estaban mano a mano con el sumo sacerdote. Y todos conspiraron juntos para arrestar y matar a Jesús. Los gobernantes se reunieron en consejo contra el Señor y contra su ungido. Por lo tanto, esta no fue una actitud nueva para los líderes judíos. Ellos ya conocían muy bien la Escritura y ni así desistieron de sus malas intenciones. Fue planificada por todos los líderes, por los principales sacerdotes, los ancianos. Jesús anuncia su muerte venidera y en el paralelo también ellos conspiran para matarlo. Fue un engaño. Arrestar y matar a Jesús en base a falsas acusaciones. Mientras tanto, el sumo sacerdote, los principales y los ancianos, todos ellos conspiraron para arrestar a Jesús. Pero deciden arrestarlo después de que todo estuviera tranquilo, después de que los peregrinos ya hubiesen dejado la fiesta. Entonces aconteció, cuando Jesús terminó todos estos dichos, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días es la fiesta de la Pascua. El Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. En aquel tiempo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y consultaron juntos para prender a Jesús con engaños y matarlo. Dijeron: no en el tiempo de la fiesta, para que no se levanten un tumulto entre el pueblo. Mateo 26, versículos del 1 al 5, es nuestra cita base. Y he aquí pues, queridos hermanos, el comienzo definitivo del último acto en la vida de Jesús en esta tierra. En primer lugar, notamos la última predicción de su muerte. Esta es la 4ª vez que predice su muerte en este evangelio. Y no solo predice la forma de su muerte, sino también el tiempo en que será crucificado. Y será en el momento de la Pascua. Esto manifiesta y hace evidente su deidad. Él sabía lo que acontecería. Él conocía y entendía todo lo que sucedería y todo lo que ahora vendría sobre su cabeza. Una vez más, Jesús advirtió a sus discípulos de lo que estaba por venir durante los últimos días. Había estado actuando con un desafío tan magnífico que podrían haber pensado que proponía desafiar a las autoridades judías. Pero aquí él deja claro que su objetivo no era ese, sino era ser obediente al Padre hasta la cruz. Sabemos que la muerte de Jesús en la cruz es un evento trascendental en la historia cristiana, un evento que ha transformado a personas a través de los siglos y ha dado forma a la fe de miles de millones de personas hasta nuestros días, incluyéndonos a nosotros hoy. La muerte de Jesús es un acto de amor y sacrificio supremo que ofrece a todo el que cree en Él la reconciliación con Dios, el perdón de sus pecados y la esperanza de una vida eterna. Su muerte, hermanos, ha tenido consecuencias profundas para la historia de la humanidad, dando lugar al nacimiento del cristianismo y a su expansión como una religión global. Al mismo tiempo,
las autoridades judías preparaban sus tramas y estrategias para matarlo. Caifás era sumo sacerdote. Sabemos muy poco sobre él. La escritura no habla mucho, pero sí sabemos un hecho muy sugerente. En los antiguos tiempos, el oficio del sumo sacerdote había sido hereditario y vitalicio, pero cuando los romanos se apoderaron de Palestina, los sumos sacerdotes iban y venían de forma constante, porque los romanos erigían y destituían sumos sacerdotes para satisfacer sus propios propósitos. Entre el año 37 antes de Cristo y el 67 después de Cristo fue cuando se nombró al último sumo sacerdote antes de la destrucción del templo. Hubo no menos de 28 sumos sacerdotes. Lo sugerente es que Caifás fue sumo sacerdote desde el año 18 hasta el 36 después de Cristo. Este fue un tiempo extraordinariamente largo para que un sumo sacerdote durara. Y Caifás debe haber llevado la técnica de cooperar con los romanos muy de cerca para poder haber estado como sumo sacerdote tantos años. Y ahí precisamente radicaba su problema. Para ellos, Jesús había ofendido a estos hombres con sus condenas, su tráfico y su corrupción en el templo, y con toda su actitud de enriquecimiento personal ilícito. Sentían que lo que él enseñaba los degradaba a los ojos de la gente. Notamos, queridos hermanos, que los escribas, los fariseos, ellos como tales no estaban muy involucrados en esta etapa de la historia, pues esta reunión fue una cuestión de conveniencia política, porque estos eran los hombres que dirigían más directamente al país, bajo los romanos, y estaban constantemente preocupados por apaciguar y mantener tranquilo al gobierno romano. Ese era su principal objetivo de ellos: no ministrar al pueblo, no servir a Dios. Y aunque sabemos que ellos no estaban en los mejores términos con el gobernador romano, ellos sabían muy bien que lo único que los romanos no soportarían y no pasarían por alto era algún desorden civil. Y si dejaban que esto aconteciera, Caifás perdería su posición privilegiada como sumo sacerdote. El propósito de la reunión de estos líderes religiosos era discutir juntos cómo podrían lidiar con la amenaza que estaba haciendo Jesús para ellos. Pero eran conscientes de lo delicado que era la situación, porque desafortunadamente, como sabían, la mayor parte de la gente común, especialmente el gran número de visitantes de la fiesta de la Pascua, eran de Galilea y de Perea. Y ellos favorecían a Jesús y lo veían como un profeta. Así, sabían que arrestarlo públicamente podría despertar las pasiones de la multitud, ya de por sí apasionadas por sus enseñanzas y por su presencia de Jesús. En el tiempo de la Pascua sabemos que la atmósfera en Jerusalén siempre era explosiva. La ciudad estaba repleta de gente. Ya todos conocemos lo que la Pascua históricamente se refería. Ya todos sabemos la forma en que se realizaba. Sin embargo, sabemos que se refiere al pasado cuando Dios libró a Israel de la esclavitud egipcia. Las indicaciones que Dios le dio de cómo deberían de celebrar
esta salida de Egipto. Sin embargo, hermanos, simbólicamente la Pascua ilustraba la venida de Jesucristo como Salvador. Él era el Cordero sin mancha. Ilustraba su vida sin pecado. Y su sangre, rociada en los postes de la puerta de las casas, ilustraba también la sangre de Cristo vertida en favor del creyente. Sabemos que la sangre en el dintel de la casa de los judíos era una señal de que la vida y la sangre del inocente Cordero habían sustituido al primogénito de esa casa. Y el comer el Cordero ilustra la necesidad del alimento espiritual, alimento que el creyente obtiene al nutrirse de Cristo, que es el pan de vida. El pan sin levadura ilustraba la necesidad de quitar el mal de nuestras vidas y de nuestras casas. Esta ilustración simbólica es muy importante, hermanos, que la tengamos presente, porque viene a asemejar esa Pascua que ellos realizaban, lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Él es el pan de vida. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Volviendo a nuestro relato, dice que pues no era de extrañar que Caifás buscara alguna estratagema para llevarse a Jesús en secreto, y con engaños y en silencio, porque muchos de los peregrinos, ya lo dijimos, eran galileos, y para ellos Jesús era un profeta. De hecho, su plan era dejar y esperar todo plan hasta que terminara la fiesta de la Pascua y la ciudad estuviera más tranquila. Pero aquí Judas Iscariote, uno de los 12, les daría la solución a su problema. No queda más que registrar que la historia de Jesús, su pasión, su sufrimiento, su muerte y su resurrección están en el registro de los 3 capítulos restantes de este primer evangelio. 2 de estos son los más largos de todo el libro. Él había predicho en su gran profecía en el discurso del Monte de los Olivos el futuro de los judíos, la profesión cristiana y el futuro de las naciones. Ahora, él debe ir y cumplir todas las predicciones concernientes a su sufrimiento y muerte. Como está escrito en la ley, los profetas y los salmos, él debía de cumplir la palabra. El capítulo 26, que seguimos brevemente, está lleno de contrastes. Aquí lo contemplamos nuevamente en toda su maravillosa perfección. Con qué calma y dignidad entra Jesús en esa gran obra que el Padre le recomendó hacer. Él con mucha tranquilidad dice que será entregado y sería crucificado. También, hermanos, por otro lado, vemos la iniquidad y los poderes del enemigo revelados, que ahora se arrojarán con toda su furia sobre el Santo de Dios. Y sin embargo, qué tranquilidad se respiraba en las palabras que Jesús dijo acerca de su crucifixión venidera. No se percibe ansiedad, no se percibe preocupación, sino solo su afán por hacer la voluntad de aquel que lo envió y entregarse como el verdadero Cordero Pascual. Tan pronto como este anuncio se hace y se escucha de sus labios, el enemigo también se ocupa, pues tratará de obstaculizar este propósito divino, de que ese gran sacrificio se lleve a cabo,
en el momento predicho. Y si no podía evitar que él fuera a la cruz, intentaría al menos estropear el significado más completo de esa muerte. Y los principales sacerdotes y los ancianos están ahora juntos en consejo. Los hombres que han aparecido tantas veces en el escenario de este evangelio aparecen una vez más, y por medio de ellos el enemigo da su consejo. No en la fiesta, esperen. Por esto, esta decisión, el rey, el príncipe de la vida, será asesinado. Deben deshacerse de él, y las manos de los impíos se preparan para crucificarlo y matarlo. Como más tarde el Espíritu Santo declaró: le habéis tomado y por manos impías lo crucificaron y lo mataron. Toda la maldad, el odio del hombre y la pecaminosidad del mundo, así como el poder enemigo, se revelarán ahora en el sufrimiento de Cristo. Y aquí, Él es el perfecto, porque en ese perfecto amor y obediencia para hacer la voluntad del Padre, quien tanto amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para ser muerto por nosotros. Qué maravillosa historia es la que hemos seguido en este primer evangelio, hermanos. Cuán maravilloso y sorprendentes fueron los acontecimientos en su exacto cumplimiento. El hombre nunca podría haber escrito tal relato por sí mismo, pues es la obra del Espíritu de Dios quien inspiró a todos los escritores de la Biblia para bendición de los antiguos y nuestra también. Porque hasta nuestros días aún escuchamos y conocemos lo que Jesús dijo, lo que Jesús vivió, cómo lo vivió, y toda la obra en su vida hasta su muerte y resurrección. Y ahora nosotros, amados hermanos, con el objetivo de imitar a Cristo en su forma de vida, también obediente al Padre. Por quinta vez, en el libro de Mateo, concluye una larga descripción de la enseñanza de Jesús, diciendo algo similar. Cuando Jesús terminó de decir esto. Esta frase la dice también en Mateo 7:27, Mateo 11:1, Mateo 13:53 y Mateo 19:1. Por eso, en esta ocasión es la quinta vez que Jesús utiliza esta frase, cuando Jesús terminó de decir todo esto. Mateo utiliza esta frase para referirse a lo que Jesús estaba diciendo. Y esta frase nos sugiere directamente que Jesús ya no volvería a enseñar más hasta después de su crucifixión. Los dos capítulos anteriores contienen lo que los estudiosos de la Biblia llaman el discurso del Monte de los Olivos. Mateo 24, allí Jesús, mientras él estaba sentado en el Monte de los Olivos, habló sobre las cosas que pasarán en el futuro, incluyendo su propia persecución, la destrucción del templo, el regreso del Hijo del Hombre, nadie sabe cuándo será, y el juicio que vendrá después de su regreso, después de que acabe un tiempo de tribulación en la tierra. Mucho de lo que Jesús enseñó debió haber sido bastante desconcertante para los discípulos. Si para nosotros a veces no entendemos, hermanos, y sabemos que especialmente antes de la muerte, de la resurrección y el regreso al cielo de Jesús, al final
todo les quedaría claro. Sin embargo, el tiempo de enseñanza física de Jesús para ellos había llegado a su fin, pues ya había llegado el momento del sufrimiento del Mesías, su crucifixión. La crucifixión era un método de ejecución romano utilizado para castigar a criminales y rebeldes. Era un proceso extremadamente doloroso y lento, diseñado para causar la mayor cantidad de sufrimiento. La víctima era clavada a una cruz de madera, generalmente con los brazos extendidos y los pies clavados juntos. La muerte podía tardar horas o incluso días, dependiendo de factores como el clima y la salud del condenado. Jesús murió en la cruz por asfixia o shock hipovolémico debido a la pérdida de sangre. La crucifixión era un método de ejecución extremadamente doloroso y lento. La muerte de Jesús en la cruz tiene un significado teológico también, hermanos, y muy profundo. Pues nosotros los cristianos creemos que la muerte de Jesús fue un sacrificio voluntario para expiar los pecados de la humanidad. Jesús, siendo Dios encarnado, tomó sobre sí el castigo por los pecados de la humanidad, para que aquellos que creen en Él puedan ser perdonados y tener la vida eterna. La muerte de Jesús se considera un acto de amor y sacrificio supremo. Jesús, siendo Dios, dejó su gloria y deidad. Él no tenía que morir, pero eligió hacerlo por amor a la humanidad, por amor a ti, por amor a mí, querido hermano. Su muerte es un acto de redención que ofrece la posibilidad de reconciliación con Dios. Dice 2 de Corintios 5:19, pues Dios, en su infinito amor, decidió en su soberanía y voluntad reconciliarnos con Él mediante la sangre derramada por Cristo en la cruz. Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta al hombre sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación hasta que Él vuelva. Otra vez, hermanos, hasta que Él vuelva a nosotros, tenemos que proclamar esa palabra de la reconciliación que nos fue dada. También Mateo nos dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero también nos hace una sugerencia muy específica y dice en el verso 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Queridos hermanos y hermanas, tenemos que estar alertas, tenemos que estar apercibidos. Como ya hemos escuchado en todas las prédicas que nos han dado nuestros hermanos anteriormente. Nuestro hermano Pastor Edwin nos hacía mención acerca de las vírgenes prudentes y las que no fueron prudentes. Que ese velar y ese estar alertas es guardar nuestra vida espiritual, es mantenernos con esa verdadera vida en Cristo, en comunión con Él, por medio de su Santo Espíritu. Porque esto entonces nos permitirá ser reflejo de ese amor incondicional y abundante que fue derramado en esa cruz, por gracia de la humanidad, por gracia a la humanidad. Y como último también Mateo en el verso 45, el capítulo 24, nos dice,
¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es, hermanos, ese siervo fiel? Pues este alimento es la palabra de Dios. Es esa palabra de reconciliación que nos fue dada y encargada a compartir con quienes no conocen a Cristo y están lejos de Dios. Al final la promesa dice así: bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga y lo halle haciendo así. Bondadoso y buen Dios que estás en el cielo, bendito Padre Celestial, gracias. Gracias por esta palabra, Señor, la cual nos fue dada, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Esta palabra de la reconciliación, Señor, contigo, que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa muerte en la cruz que vino a reconciliarnos contigo, Padre. Gracias por recordarnos, Señor, una vez más lo importante, Padre bendito, que es tener en cuenta este anuncio del Evangelio, este anuncio de la gran gracia, del gran don, del perdón y del amor que nos fue dado por medio de tu Hijo. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados y perdónanos, Señor, si no hemos sido ese siervo fiel que ha proclamado esa palabra de la reconciliación. Y que así como lo dice, ¿quién es ese siervo fiel y prudente? El cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Permítenos, Señor, darles ese alimento a tiempo, Señor, a las personas que están alrededor nuestro. Que toda la gente, Señor, que por alguna razón se cruza en nuestras vidas, podamos compartirles, Señor, ese evangelio. Podamos llevarles esa palabra de reconciliación contigo, Padre. Porque, Señor, la muerte de nuestro Señor no fue en vano. Y aunque Él tuvo que enfrentarse a tantas circunstancias, a tantas situaciones, a tantas amenazas, a tantas cosas, Señor, Él triunfó sobre la muerte. Él triunfó sobre toda potestad y está sentado a tu diestra, Señor, intercediendo por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por tu fidelidad y tu amor, es que estamos hoy aquí. Bendecido sea tu nombre hoy y siempre. Ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti. Permítemonos vivir en fidelidad para contigo. Porque, Señor, la promesa es clara. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Bendecimos tu nombre, Jesús, y te damos las gracias, Padre de la gloria, por este sacrificio que tú permitiste realizar a tu Hijo para perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre poderoso. Gracias, Jesús. Y en tu nombre oramos y suplicamos. Perdones nuestras faltas y nos permitas ser esos siervos fieles y prudentes. Bendecido seas, Jesús. Amén y amén. Paz a vosotros, amados hermanos. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Miriam Valle, desde Baja California, México. Un abrazo fraterno y un saludo de paz
hasta sus lugares de origen. Pasen un bendecido día de reposo. Disfruten la comunión con nuestro Dios y la comunión con todos los santos. Amén.